Estamos de regreso y miren, nos visita un invitado de honor, es el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del país, el irapuatense Armando de la Cruz Uribe Valle, viejo amigo, que bueno, pues lo invitamos porque vimos su nombre en publicaciones en estos días y era importante tener su punto de vista sobre lo que está ocurriendo ahí en la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Armando, bienvenido. Arnoldo, como siempre, un gusto, muchas gracias. Me encuentro de visita en Guanajuato. Me dijeron, ¿a dónde se va a ir a pasar usted este puente? A mi tierra, a Irapuato, Guanajuato. Estoy por terminar mi gestión al frente de la Nacional, casi 4 años. Ahora el 6 de noviembre concluyo como presidente nacional y en estos 4 años pues me ha tocado viajar de norte a sur y este a oeste. Me he pasado entre 150 y 180 días por año, fuera de mi ciudad, fuera de mi casa, de mi estado. Una de las industrias más prósperas del país por el turismo, la industria de la hospitalidad, yo creo que ya se convirtió en algo muy importante en México. Y de las más ascendentes, además de las más consolidadas, después del bache del 2009-2010, aunque el turismo ha tenido sus crisis porque también es una industria complicada y muy sensible. Recordemos la Torres Gemelas 2011, 2001. La influenza también, ¿no? La influenza en el 2009. México tuvo una crisis complicada 2009 y 2010 con una caída en el sector del 7% debido a la influenza, a la percepción de inseguridad que se tuvo exacerbada en México gracias a las palabras aquellas de que estamos en guerra contra el narcotráfico. También. Y después la crisis financiera de Estados Unidos y que después hizo rebote con la europea, efectivamente, pero nos recuperamos también muy rápido. Y hoy en día la industria, en este primer trimestre del 2014, la industria turística es la única que tiene superávit marcado en comparación con sectores como el automotriz o el comercio. Pero más dinero muy que fuerte. se queda en México, ¿no? En su mayor parte también ya tenemos cadenas hoteleras internacionales. Desde luego. Una industria muy mexicanizada. Desde luego, y ese es uno de los aspectos que la Asociación Mexicana de Hoteles, el gremio al que presido, que tiene 92 años nuestra asociación, que tiene 7,000 hoteles que representamos en el país en 101 filiales. Ese es el principal reto, esta llegada masificada de corporativos hoteleros en todo el país, con unas expectativas y con unos crecimientos y con muchos recursos. Y bueno, nosotros tenemos que ver por la hotelería independiente que tiene muchos años en México establecida y hay que apoyarla. Armando, y el tema por el que entramos en contacto, un grupo de hoteleros de Coahuila y también entiendo que el gobierno de esa entidad están señalando que pues que les hiciste un fraude, que te quedaste con un dinero de ellos y no les entregaste un producto. Fíjate, Arnoldo, que te agradezco que me des la oportunidad de clarificar esto porque efectivamente fue una nota que cundió con mucha virulencia en las redes sociales y bueno, empezó Eres un personaje importante. Bueno, me sirvió para medir un poco el rating y la popularidad, pero no quiero de esa popularidad. Mira, Arnoldo, este asunto se divide en 2 aspectos, uno económico y uno político. Y efectivamente tocaste un punto. Un punto donde nace estas notas son en Coahuila, pero el otro también en el centro del país, en la Ciudad de México. Me refiero al aspecto político, al aspecto económico muy breve y decirte qué hay. La Asociación Mexicana de Hoteles, como te comento, por representar y defender y apoyar a los hoteleros, gestionamos con la Secretaría de Economía un fondo que se daba de 7,5 millones de pesos. Con este dinero era para que 250 empresas turísticas se modernizaran en materia de internet, de motor de reservas, de software hotelero para un front desk y poder manejar mejor su negocio. 250 empresas en todo el país. Carecían de contacto con el mundo Carecen digital. con y no solo son 250, es un programa piloto. Nosotros pedíamos para 2,000, mínimo 2,000 hoteles de 1 a 4 estrellas que carecen de estas herramientas. Parece mentira que en algunos lugares todavía se arrastre el lápiz para registrar al huésped y se haga una factura. Bueno, ya esperen al que llegue buenamente. O que estés esperando al huésped en el mostrador. Eso ya pasó a la historia y debemos ser agresivos en el mercado. De esto se trataba este programa. Se lleva a cabo, se contrata una empresa leonesa, guanajuatense, de nuestro amigo Germán Padilla Lares, el cual, bueno, pues el compromiso es hacer 250 empresas. Por cuestiones burocráticas, desde un bloqueo de la cuenta,
por la resistencia de algunos hoteleros a participar y modernizarse, y por otras razones, la empresa Lares en el tiempo pactado con Economía no puede hacer 250 hoteles y se queda en 150. O sea, el dinero era federal, el beneficio lo recibían los hoteleros y lo retribuían de alguna manera. ¿O era? No, bueno, había dos aportaciones, era un fondo perdido el 85%, que era lo interesante, porque es un apoyo para las pymes y mipymes turísticas, y el 15% restante lo ponía el hotelero, la asociación o un patrocinador. Dentro del trabajo que hice con mi comité, pues fue buscar patrocinadores para que el hotelero independiente, el pequeñito, no tuviera pretexto. Efectivamente, entonces, de ahí te digo, ningún hotelero del país pagó un centavo. Conseguimos los patrocinios adecuados, se juntó el fondo que llegó a 7,5 millones a fondo perdido para el hotelero, y se hizo. Esta empresa Lares de León no cumple por las diversas razones y se decide, como así corresponde a la asociación, contratar una segunda empresa, HB System, de la Ciudad de México. ¿Se le había dado dinero a la empresa leonesa? Sí, se le fue pagando conforme iba trabajando, se le dio un excedente, pero bueno, yo conociendo a Germán Padilla, el respaldo que tiene esta empresa, sabía que ningún problema, como no lo hubo, si no cumplía iba a restituir la parte que se diera, como así sucedió. Se contrata una segunda empresa de la Ciudad de México, y todo esto motivado, promovido y solicitado por el asesor financiero de la asociación, un asesor que se dedica precisamente a bajar fondos, que un experto en la materia de estos recursos y de estos fondos, llamado Carlos Villanueva López. Esta persona, que tenía desde el 2011 colaborando con la Mexicana de Hoteles, dice: mira, Lares no va a cumplir y la única salida que tenemos es que entre un segundo proveedor. Se tiene que hacer, aquí tengo un segundo proveedor y no. ¿Ya no lo eliges tú? Ya, pues digo, tenemos que decidir nosotros, pero no con la tranquilidad que lo habíamos hecho la primera empresa, con un análisis, sino que estábamos con el tiempo para concluir con Economía, que era el 28 de junio del 2013. Se contrata a la empresa, se firman contratos, se les hace el anticipo, se hace una corrida para pagar en 35 días, hacer el trabajo y pagar lo que resta, se le da el anticipo y el día 25 de junio termina, se entregan los papeles Economía por el asesor, nos indica: ya no hay tiempo de revisar, vamos a meterlos Economía porque si no nos quedamos fuera. Se entregan y después de ese tiempo nos dice Economía: la segunda empresa no te la acepto. Y ahí empieza la primera complicación. Se le habían pagado 2 millones y fracciones de los 7 millones. Y entonces Economía dice: mira, vi que hiciste bien el trabajo, que intentaste hacerlo bien, pero la segunda empresa no califica. Es la primera falla del asesor. Él nos dijo... ¿En este año ya, 2014? 2013. No, el asesor nos dice: está autorizada la empresa con una solicitud. Entonces la primera falla es esta. Se nos miente y se nos dice que esta empresa... Entonces tú eres agraviado. Sí, la Asociación Mexicana a la que represento nos agravia. ¿Qué hicimos, Arnoldo? Pues demandar. Después de una serie de investigaciones, se demanda a la empresa que no ha cumplido. Esta demanda, quiero decirte, se me acelera mi tesorero, y ahí es donde entra la parte política. Se acelera mi tesorero, pone una denuncia por fraude. Hay un comité, tú presides un comité. Presidente, secretario, tesorero y 10 consejeros más sus suplentes. Y todos estaban al tanto de esto. Hay un informe mensual desde el 1 de enero del 2013 hasta octubre, en donde paso a paso se les informa. Hay un detalle: la segunda empresa se tiene que contratar el 16 de mayo del 2013 y yo informo el 30 de mayo. Los estatutos me facultan, en casos de emergencia como a tomar decisiones. Claro, se tomó la decisión, se firmó un contrato, se emitió una factura, se verificó que la empresa existiera, o sea, se tomaron las previsiones correspondientes. Aquí el problema, Arnoldo, y lo que brinca, es que al parecer el asesor es el que está cometiendo el fraude y no la empresa. Está utilizando a la asociación y manipulando una empresa externa para cometer un fraude. Hasta aquí está la investigación, todavía no hay una resolución, está en proceso. Yo tengo entendido que esta empresa HB System, que a final de cuentas será la responsable del dinero que se le pagó, ya rindió su declaración en estos días. ¿Por qué brinca en Coahuila el tema? Es la segunda parte. El problema político. El económico ahí va caminando, yo soy testigo en ese juicio, mi tesorero es el que demanda. ¿Y por qué brinca este problema? Después de que se te aceleró, ya te enteró de que él demandó. Bueno, estoy de acuerdo. ¿En qué se acelera y demanda? Por una razón política. Mi tesorero, el ingeniero Rafael García, aspira a sucederme en el cargo. Entonces él ve que ya viene el proceso, ya se registró,
y ya se registró en la Junta. Ya no está en tu tesorero, ya anda Sí, por su cuenta. ya es más candidato que tesorero, sigue siendo mi tesorero, pero él se quiere deslindar del problema. Dice, si algo aquí brinca, ¿Y pues la yo lo dejo. directa contra ti, tú firmas papeles? No, bueno, yo firmo contrato, lo tengo, vamos, los reglamentos y los estatutos me lo permiten, firmo cheques con la directora, no lo firmé solo, estoy autorizado a firmar y además informo. Entonces, si tengo alguna responsabilidad, Arnoldo, yo la asumiría como dirigente nacional, pero no de fraude, ni de robo, ni de una responsabilidad como dirigente por recursos de la asociación. No lo descarto que en una calentura electoral pudieran señalármelo, pero ese no es el asunto. El asunto político es que junto con mi tesorero se lanza un candidato que es el presidente de los hoteleros de Coahuila, del estado, se lanza también para registrarse en junio, Héctor Horacio Dávila, que es el que se menciona en la nota, y a Héctor Horacio Dávila le empiezan a golpear en Coahuila a través de un grupo de hoteleros que no están muy de acuerdo con él. Y entonces se convierte la tormenta perfecta. 2 elecciones, una elección interna de la asociación en el norte, te la llamo la tormenta del desierto de Coahuila, y una elección nacional, nacional donde participa él, pero una segunda elección en Guanajuato, en donde, pues como tú lo señalaste en tu nota, soy aspirante a la presidencia. Pero primera noticia, pues es lo que dicen, ¿verdad? Dije, bueno, Armando otra vez, pensé que andaba muy ocupado en la grilla empresarial. Termino en noviembre, me quedo desempleado y me dicen que si levanto la mano, Arnoldo, no le he bajado, ahí estoy. En el 2012 no participé porque tenía una responsabilidad. No estás dando una exclusiva además. Te lo digo, sigo, si mi partido me llama, como dicen los políticos, ahí estaré. No, yo termino mis trabajos y seguiré. Se presentan 2 intereses: dañar la imagen de un candidato a nivel nacional para la hotelería y dañar la imagen de un candidato aspirante en Irapuato a la candidatura. ¿Cómo caminó después de la denuncia? ¿Has entrado en contacto, bueno, pues con los inconformes, con quienes están presentando? Bueno, en Coahuila tengo un viaje pendiente, esta semana se canceló, vamos a ver un trabajo ahí. Ahora, ¿fue un periodicazo presentar una denuncia en alguna autoridad? De la nota que se publica y de la que se toma aquí en Guanajuato, solamente tiene 3 verdades. La voz de Coahuila fue la que... El periódico muy tradicional, El Siglo. Bueno, pero el primero que la sacó fue una nota de internet de un periódico La Voz y dice la redacción. De ahí la tomaron los distintos medios, Zona Franca la tomaron del Siglo, pero fue el que empezó el 27 de agosto para dañar la imagen de Héctor Horacio y que llegara disminuido a la Ciudad de México el 2 de septiembre, que era cuando se iba a ratificar su candidatura. De ahí sale la nota, y la nota nada más tiene 3 verdades, la que se saca en Guanajuato. La primera, se habla de que Armando Uribe aspira, sí aspira a ser candidato a la alcaldía. Alcaldía de Irapuato. La segunda aseveración que se da en la nota es que soy amigo de Gerardo Zavala y Claudia, también lo soy, sí. No los niego, son mis amigos y tenemos muchas luchas políticas con ellos y me da gusto el lugar donde están porque han participado en un grupo político donde yo nací. Y la tercera verdad es que hay un juicio. El número que se publica es lo único que tiene la nota de cierto, pero es la demanda que interpuso el tesorero contra la empresa HB System. No contra Armando de la Cruz. Y contra Carlos Villanueva, y después ya ves que al final le agregan y contra quien resulte responsable, por si alguno de los 2 indiciados no fuera y fuera alguien más, no tener que perder el tiempo, no contra Armando Uribe. Al día de hoy, Arnoldo, hablé a mi oficina hace un rato, ya tengo un abogado en México atendiendo este asunto, porque se ha mencionado que yo estoy como indiciado. Al día de hoy no hay una denuncia con mi persona de manera oficial, ni he sido notificado. Yo estoy notificado como testigo. Fui y aporté todos los elementos que hoy te estoy platicando, está el juicio en curso. Y bueno, te digo, en otra calentura porque ya quedó como candidato único Rafael García. El 2 de septiembre... El tesorero, las notas de Coahuila... O sea, logró el objetivo de bajar al de Coahuila. Lograron bajar al de Coahuila y lo descalificaron. Para que no logren el objetivo de bajarte a ti de la candidatura alcalde de Irapuato. Esperemos que la segunda parte de la tormenta no se... Ya en ese carácter, y después de que esto se calme, pues vienes a platicar cómo está Irapuato, ¿no? Con mucho gusto. Ya no hablamos de hotelería, sino de política guanajuatense. Me gusta en este momento hablar de la hotelería hasta el 6 de noviembre. Tengo una responsabilidad. Yo no sé si este adelanto que se dio en Guanajuato con las precandidaturas, yo te digo una cosa, yo no voy a pedir licencia ni permiso, ni dejaré en el último tramo mi cargo nacional. Si me la tengo que perder, lo siento, tengo una responsabilidad. Porque además las precampañas ahora empiezan en octubre. 7 de octubre. Yo termino el 6 de noviembre. Si hay, como dicen, conflicto de intereses,
seguiré siendo presidente de los hoteleros hasta el 6 de noviembre y trabajar en la cuestión política de mi municipio en lo que sea. Muy bien, Armando, muchísimas gracias. Creo que ha quedado claro. Digo, es un asunto complejo, pero en esta nota que publicamos, la acusación no es contra el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, el irapuatense Armando de la Cruz Uribe Valle, sí contra una empresa que tú contrataste. Sí. Y ahí se están aclarando las cosas. Sí, y además como ocurren tantas en el mundo empresarial, de que alguien te incumple, pero pueden digamos ser no causas. Un dolo, no una maquinación. No. Pueden ser dos causas, y por eso yo detenía la denuncia. Incumplimiento de contrato. Y la otra, que es la más grave, si hubo una maquilación por esta persona, Carlos Villanueva López, entonces sí sería un fraude. Lo trabajaremos. Un externo a la asociación. Un asesor externo a la asociación, experto en materia de manejo de recursos de fondos federales para apoyar a las pymes y MIPYMES. Mira, qué bueno que viniste, hemos platicado muchas veces la posibilidad de venir. Lástima que el tema sea una aclaración, pero sí me gustaría, antes de que termine tu encargo al frente de la asociación, hablar de hotelería en México, porque en Guanajuato le estamos apostando mucho a eso. ¿Te parece? Con mucho gusto, y desde luego, Arnoldo, Guanajuato yo lo pongo como ejemplo a nivel nacional, y quiero decirte un ejemplo, la noticia del apoyo a las MIPYMES y pymes turísticas con un crédito, donde el gobierno del estado nos va a apoyar con 6 puntos de la tasa. Esto quiere decir que un hotelero que obtenga un crédito va a pagar 4 o 5% de tasa anual. Claro. Eso es excelente. Porque está haciendo fondos Guanajuato. Y lo quieren hacer. Hoy este ejemplo de Guanajuato lo quieren replicar muchos secretarios de turismo, muchos gobernadores. Y salió de Guanajuato, yo lo estoy promocionando en apoyo de la hotelería nacional. Hay muchos temas que me gustaría platicarte y a lo mejor hacer una reseña y una conclusión de lo que fueron estos 4 años. ¿Qué pasó? Quedamos emplazados, ¿te parece? Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Es el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Armando de la Cruz Uribe Valle. Continuamos, tenemos todavía entrevistas. Hoy va a ser un viernes más largo de lo habitual.